¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí al podcast Los Paps. Si es la primera vez que nos miras, nos escuchas, te damos la bienvenida. El día de hoy, como cada miércoles, es un placer estar compartiendo aquí el estudio con mi gran amigo Saúl. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Si ya se dieron cuenta, acá el jovenazo trae corte nuevo. Le crecieron las orejas, más bien, los audífonos crecieron, entonces como que algo le pasó. No, la verdad es que perdió una apuesta. Le dije que no podía tomarse 6 cervezas de un solo tiro y pues no pudo, así que perdió la melena. Sí, y el día de hoy tenemos a un invitado. Pues a todos nuestros invitados son especiales, pero vamos a tener una gran historia de una persona que decidió cambiar su vida y venirse aquí a Irlanda. Así que, Eduardo, un placer tenerte aquí en el podcast. No, gracias por invitarme, gracias. Y pues ahora sí que a darle que es mole de olla. Pero bueno, ¿qué tal, Dado? ¿Cómo estás? Porque que siempre empezamos contando un poquito de nuestra vida pasada, de lo que éramos en México en este caso. Entonces, ¿por qué nos dices qué hacías allá antes de venirte? Bueno, ya sé que tienes más de 10 años acá, entonces ya tiene un poquito que dejaste la vida en México, pero ¿qué hacías allá? ¿Qué fue lo que dejaste y por qué lo cambiaste para venir para acá? Antes de llegar aquí, antes de venirme para acá, yo trabajaba como estilista en Monterrey. Y he trabajado como estilista 25 años, más o menos, desde que tenía 17 años. Pero al mismo tiempo que empecé la carrera de estilismo, y hice una carrera profesional en la universidad como administrador de empresas. Y cuando terminé la carrera, mi papá me consiguió trabajo en el gobierno y no me gustó. No me gustó y estuve yo creo que por ahí de un mes más o menos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, yo me quiero dedicar al 100% al estilismo. Y él me dijo, bueno, vale, yo te apoyo, pero la cuestión... Pero no me parece. Lo difícil era convencer a la jefa de la casa, ¿no? Que era mi mamá. Entonces, los dos hablamos con ella y llegamos a un acuerdo, ¿no? Okay. Ella al principio se rehusó porque, pues ya sabes, en México, el qué dirán y cómo es posible que yo voy a tener un hijo que no tenga alguna profesión o bla, bla, bla. Entonces, cuando yo terminé la carrera y dije, pues el título ahí está. Cumplí, ¿no? Cumplí, ya ahora quedó. Quiero hacer lo que yo quiera. Pero el dedicarme al estilismo no era suficiente para mí. Yo me quería ir de Saltillo. Yo vivía en Saltillo. Okay. Es una ciudad pequeña y decidí irme a Guadalajara porque sabía que en la carrera del estilismo, en la carrera del fashion, toda esta industria es muchísimo mejor en el extranjero o en ciudades grandes como la capital o Guadalajara o Monterrey. Pero como Monterrey estaba tan cerquita, yo quería irme lo más lejos que yo pudiera de la casa. Sí. Y sí, finalmente me fui a Guadalajara y estuve trabajando. Tuve la suerte de... Bueno, no había mucho internet, no había lo que ahora, entonces tenías que buscar casa en el periódico, tenías que buscar trabajo en el periódico y literal comprabas el periódico y te ponías a encerrar. ¿Cómo se llamaba? ¿La dirección amarilla o cómo se llamaba? La sección amarilla es para los teléfonos, pero sí, no era los... También metían como publicidad, ¿no? De sí, algunos no recuerdo negocios. cómo se llama esa sección, pero ahí estamos viejos ya. Y no teníamos ni celular tampoco. No. En aquella época Sí, no. yo tenía una tarjeta telefónica y le hablaba a mi hermana cuando algo me daba buena espina o mala espina y le decía, ¿tú qué te parece esto? Siempre, yo con mi familia soy muy apegado, pero me gusta estar lejos de ellos. Pero estamos al mismo tiempo muy unidos, los tengo, ¿no? aquí en mi corazón, pero allá que se quede. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones que son muy indecisos, la verdad, siempre acudo a mi hermana porque ella es muy audaz, muy astuta y toma decisiones muy inteligentes. Entonces, siempre le hablo y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿No? Ahora WhatsApp es todo mucho más fácil, pero era por teléfono. Me fue muy bien porque la casa donde yo llegué en Guadalajara, la dueña, su esposo era el director de una radiodifusora. Okay. Entonces ellos tenían contactos en Guadalajara y conocían a toda la gente, maquillistas, diseñadores,
y ella me contactó inmediatamente con un maquillista y un estilista que eran los mejores de ahí de Guadalajara, y empecé a trabajar con ellos y caí en blandito, la verdad. Siempre he dicho esto, o sea, yo siempre he sido bendecido, siempre tengo la fortuna de a donde voy, la hago porque la hago. No sé, tengo algo que me hace creer que lo que quiera emprender, lo que quiera hacer, lo voy a lograr. Entonces, ahí conocí a unos empresarios alemanes que estaban introduciendo una línea de producto alemán en México, en todo México. Y les gustó cómo trabajaba y me invitaron a un centro de capacitación en Monterrey. Entonces fui a capacitarme a Monterrey y la gente que me estaba capacitando en Monterrey les gustó mi trabajo y me invitaron a trabajar con la compañía a nivel nacional. Oh, qué bien. Entonces yo dije, bueno, es que a mí me invitaron de Guadalajara, no sé qué decir. Y ellos hablaron con los de la zona de la región de Guadalajara, que si no había ningún problema en la que yo me quedara en Monterrey. Dijeron que no, literalmente regresé a Guadalajara por mis maletas y me regresé a Monterrey, a donde no quería ir inicialmente. Bueno, pero ya fue con una Por un motivo, posición. ¿no? Sí, ya con algo en mente. No, así pasa de repente. Siempre vuelves a casa, ¿no? Bien dicen que al final uno termina regresando. Bueno, Va ya uno en veremos, círculos, ¿no? Pero sí, en alguna época, en una temporada más adelante tal vez igual y toca, por azares del destino, volver a estar una temporada por allá. Sí, y lo de cuando estabas en contacto con los alemanes, ¿todo era en español? ¿Se manejaba en Sí, todo era en español? español. El alemán que estaba haciendo estaba introduciendo, eran unos mexicanos que estaban comprando una franquicia alemana Ok. y eran unos alemanes que estaban capacitando a la gente. Y había un alemán que era el encargado del departamento de educación, que él fue el que me echó el ojo y dijo, yo lo quiero para mi equipo. Y luego me empezaron a entrenar como 3 meses estuve en entrenamiento en Monterrey. Ok. Y estuve hospedado en el hotel de la compañía por 3 meses. Luego me fui a vivir con un primo, ya cuando me dieron el contrato, y empecé a trabajar a nivel nacional dando cursos y capacitaciones para estilistas. Ok. Entonces empecé a conocer a mucha gente a nivel nacional Ujú. y un día, pues después de 3 años y medio trabajando en esa empresa, me cansé porque eran una semana base en Monterrey, 3 semanas viajando. Y así estuve por 3 años, viviendo en hoteles. Ujú. Y Se vuelve pesado, ¿no? Al final. es muy, muy pesado y más que nada porque, bueno, yo tengo la idea de que cuando quieres lograr algo tienes que sacrificar muchas cosas. Y en este caso, pues sacrifiqué amigos y vida social, que a esa edad obviamente es muy importante. Yo estaba en mis principios de los 20. Entonces, hice amigos en muchas partes en la República, hice muchos contactos y dentro de esos contactos obviamente empieza a surgir la idea de, ¿sabes qué? Mejor ya me voy a salir y voy a hacer lo mío. Siempre quise emprender mi propia empresa, pero siempre tuve mucho miedo Ujú. de aventarme a hacer eso. Entonces, me salí y metí currículum a una de los mejores estilistas de San Pedro en Monterrey, San Pedro Garza García. Me aceptaron luego y ahí fue donde yo empecé a trabajar con esta empresa. Yo creo que trabajé por ahí como unos 7 años con ellos. Me desenvolví demasiado como estilista, crecí muchísimo. Y ahí fue donde la dueña me dice, siempre llegamos a un límite. Ujú. Entonces dice, yo creo que tú ya has llegado al límite y es tiempo de buscar otro o subir un peldaño más. Y ella me dijo, ¿qué te parece la idea de ir a capacitarte al extranjero? Entonces, me fui a Nueva York Ujú. por unos meses y estuve ahí en el Rockefeller Center practicando lo de estilistas, todo esto, y regresé. Y sí me gustó la idea, pero a pesar de que era Nueva York, no me súper encantó. Había algo que no cuadraba, no sé, que no estaba como que satisfecho realmente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Nueva York? Un mes, yo Ok. creo 1 mes y medio más o menos, y era nada más un cursito.
Okay. Entonces regresé y quería algo más. Entonces me dice, mira, yo he ido muchas veces a Londres, y la mejor escuela de estilismo está en Londres. Entonces me dice, ¿te animas? Y yo, sí. O sea, no la pensé ni dos veces, ¿no? Pero la situación era el dinero. O sea, ¿de dónde iba a sacar dinero para venir a estudiar al extranjero? Okay. ¿Cómo es Y la situación esa en cuanto a costos en profesión de estilismo? Que no tengo ni idea. ¿Eso es barato? ¿Capacitarse es muy caro? Me imagino que depende por niveles a conforme vas avanzando, pero en rasgos generales, ¿cómo es en sí? en México, pues en México y aquí en Dublín, por ejemplo, es igual. O sea, tú quieres ser estilista, tú te vas a trabajar a una peluquería o un salón de belleza y empiezas a aprender. Y empiezas desde abajo como empecé yo cuando tenía 17 años, barriendo, lavando cabello, atendiendo a los clientes y poco a poquito vas subiendo. Pero cuando quieres estudiar en el extranjero o en otros países donde está regulado como profesión, es muy caro. Por ejemplo, en Londres, la maestría que yo quería hacer en Londres, que se llama un Postgraduate Master, esa cuesta, en aquel entonces costaba 18,000 libras por 6 meses. Por 6 meses. Por 6 meses. Wow. ¿Y en qué consistía ese curso, recuerdas? El curso del Postgraduate Master, tú tienes 6 meses donde te están capacitando, te entrenan desde todo lo que ya viste, lo vas viendo como un flash, pero se enfocan en 6 modelos y vas a crear un diseño. Tú tienes que hacer un diseño. Todo el mundo piensa que estilismo es agarrar la tijera, el peine y corta, ¿no? Acá en Europa es distinto. Es una profesión bastante completa. Tienes que estudiar historia, tienes que estudiar apreciación del arte, tienes que estudiar arquitectura inclusive porque ves mucho estructuras. Okay. Es lo que Entonces, dicen, ¿no? Es como está pues, organizado que en México, aquí no sé, que simplemente es cortas el cabello y ya. No se piensa que hay nada más detrás de eso, que al final, pues como todo tiene su chiste, ¿no? Y aprender, por eso preguntaba de cosas, porque ya una vez que te metes a entrar a estudiar en algo, como especialización no es barato. Y ahí está la prueba de que no es barato llegar a, pues no sé si a buenos niveles, porque entre no sé qué tanto o cómo se manejan niveles en estilismo, pero imagino que sí tiene sí, su es grado, igual que ¿no? todas las carreras, ¿no? Desde el principio hasta que eres un máster. Sí. Entonces, dependiendo de la carrera, entre más niveles avances, más caro es la capacitación. Yo vine a Inglaterra a estudiar un diplomado y el diplomado era nada más de una semana y esos diplomados, si mal no recuerdo, costaban como 1,500 libras por semana, pero luego teníamos que pagar la traducción Okay. porque no hablábamos inglés. Okay. Entonces, veníamos en un grupo de 5 personas desde México por una semana a Inglaterra y pagábamos el traductor. Y el traductor traía unos audífonos y su microfoncito y nosotros traíamos nuestro audífono. Y el traductor siempre estaba hasta atrás en el salón traduciéndonos todo. Entonces, ya cuando queríamos hacer una pregunta, levantábamos la mano, se la hacíamos en español al traductor y el traductor lo hacía así. Entonces ellos tienen eso, es muy común. De hecho, ellos te sugieren los traductores porque necesitas un lenguaje especializado Sí, claro. con la profesión. Entonces, tienen gente de China, tienen gente de todos lados. La escuela de Londres, de Vidal Sassoon, es la mejor escuela de peluquería a nivel mundial. Viene gente de Japón a hacer Los cursos ahí. No sé si es de renombre. Y estuve haciendo eso por alrededor de 4 o 5 años consecutivos, veranos. ¿Son cursos intensivos? Es una semana todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ves práctica, ves teoría y al final, creo que son 2 días, haces modelos. Entonces, y ahorita que dices que hay que estudiar, bueno, es parte de, ¿no? Arte y arquitectura. ¿Cómo es esa mezcla en cuanto al estilismo de mezclar bueno, arte tal vez lo entiendo, pero arquitectura, ¿cómo es que es combinado con eso? Por ejemplo, cuando vamos a hacer textura en un corte de cabello de dama, por ejemplo, o inclusive en caballero, en cierto largo de cabello, debes de saber hasta qué punto cortar porque puede colapsar
o se puede levantar el cabello, le puedes dar volumen. Entonces, ahí llevas un poquito de estructura. O sea, ¿cuál es la estructura que quieres dependiendo del look que vas a conseguir? Arquitectura también es en cuanto, por ejemplo, tenemos que estudiar mucho la geometría y todas las figuras geométricas, ¿no? Porque nosotros plasmamos en el cabello triángulos, líneas, rectángulos, ovales, dependiendo de lo que quieres hacer, y tiene su ciencia lograr el objetivo en un cabello, porque a final de cuentas estás esculpiendo, pero para esculpir, tienes que entender también. Es más visual, pero cuando necesitas hacer la estructura antes de esculpir, necesitas tener las bases, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ahorita que estás comentando todo eso, mi mamá también tenía una estética cuando yo estaba chico, me acuerdo. Y cuando ella estaba estudiando en una academia que estaba en Celaya. Y también me acuerdo que, no sé, le daban unas hojas para estudiar y ponían obviamente como varias caras como de mujer y tenía que seccionarla. No sé si... Sí, son secciones. Son secciones Él entiende perfectamente. Exactamente. Yo no, pero no, digo por si me estoy equivocando sí. de lo poco que recuerdo, y siempre yo veía que mi mamá decía, no, es que está dividida en, no sé, en 3/4 la cabeza y tienes que hacer esta línea, que si te pasa. Y ahorita que dijiste de si cortas de más se te esponja el cabello, y ahorita es como... Y es que ves la estructura también de la cara, me imagino, ¿no? Puedes llegar a visualizar por el tipo de cabello y de rostro, qué tipo de cortes y qué tipo de cortes no le quedan a cierta persona, ¿no? No sé. Sí, esa es una técnica francesa que se llama visajismo, donde estudiamos la estructura de las facciones del rostro. Entonces, dependiendo del tipo de rostro que tienes, es el corte que vas a hacer. Entonces, ahí decides si aplicas líneas muy marcadas, líneas definidas, difuminadas, cómo vas a enmarcar el rostro para que se vea mejor. Y obviamente nuestro trabajo es hacer que el cliente se vea siempre mejor. Claro. Por eso va uno a la peluquería, ¿no? Sí. Para verse mejor. Entonces, digamos que llego a la peluquería. ¿Cuál sería la mejor recomendación para llegar a decir, ok, necesito un corte de cabello, pero ¿cómo lo pedirías tú? ¿Cómo llegas y le dices, a ver? ¿De quién depende? ¿Depende del cliente decir, ¿sabes qué? ¿Me lo cortas así? ¿O depende del estilista que él te diga, ¿sabes qué? Esto es lo que te queda a ti. Aunque uno a lo mejor nunca se lo haya probado, o no le guste a uno. ¿Cuál es la parte más correcta? ¿De uno llegar y córtamelo solamente con la cero? o tú haz lo que creas conveniente? Es un trabajo en equipo, definitivamente. Okay. O sea, tú no le puedes dejar todo el trabajo al estilista, porque no es nada más de lo que te queda, sino cómo vas a aportar tú ese look. Okay. O sea, yo te puedo decir que esto es lo mejor que te va a ir, pero si tú no te sientes cómodo y no lo vas a reflejar en tu personalidad, en tu seguridad, etcétera, en vez de darte seguridad, a lo mejor te voy a cohibir más porque no es lo que es. Entonces tienes que encontrar un balance entre lo que te queda y lo que el cliente está acostumbrado a usar. Entonces yo necesito, como peluquero, preguntarle al cliente qué referencias tiene, y obviamente pues te van a enseñar fotos de Brad Pitt, claro, de Netflix y todos los actores que hicieron. No me puedes cambiar el rostro también. Yo quisiera verme como él, ¿no? Entonces es una labor bastante, digamos, no complicada, pero tiene su chiste. Sí. El poder decir, ¿cómo le dices tú a un cliente, esto es lo que no te va y esto es lo que te va y por qué no te va? Uh-huh. Porque cuidado si le dices que tiene la cara redonda, que si la tiene cuadrada, que si tiene... Entonces, el decir las figuras geométricas por su nombre es muy agresivo. Tú no puedes decir tienes cara de triángulo, tienes cara de diamante, tienes cara redonda. A mí sí, dime qué tipo de cara tengo. Cuadrada, triángulo, ovalada, hexagonal. Yo no me agüito. Entonces, hay su forma, ¿no? Okay. Una de las cosas por las que la gente me conoce mucho aquí, inclusive en México, es que yo siempre decía las cosas como son, pero fui aprendiendo poco a poquito a decir esto sí te va, esto no te va. Okay. Y le decimos en inglés, ¿no? Sugar coat. Pero eso es algo que vas aprendiendo con la experiencia, y es algo que yo enseño también como maestro ahora. Ah, ok. O sea, ¿estás impartiendo clases aquí? Desde que estaba en México. Okay. Una de las razones por las que el trato que yo acepté en México era que la dueña del salón donde yo trabajaba, ella pagaba la escuela y yo pagaba mis gastos. Pero al regresar, yo tenía que pagar lo que ella pagó
con educación. Okay. Entonces yo tenía que educar. Y ella me dijo que, porque ella tenía una escuela también en Monterrey, que la mejor forma de aprender era entrenando gente. Y yo era muy bueno, como yo me considero artista, entonces yo nunca fui muy bueno para estudiar. Yo lo que veía lo aprendía, pero sentarme y leer y estudiar no se me daba. Entonces ella de alguna manera me forzó a hacer eso porque me dio un libro así de grueso y me dice, eso es lo que tienes que estudiar. Y ahí fue donde empecé a estudiar todo lo de la estructura ósea, los nombres de los huesos de la cabeza, que te los tienes que saber, y yo ni me lo sabía. Entonces, cuando empecé a leer que tenías que dividir el cabello de recesión a recesión en un radio, y yo, ¿qué es todo esto? Yo cortaba porque se me dio. Porque de niño yo le cortaba el pelo a las Barbies de mi hermano. Es que no sé si falta información, tal vez lo vamos a manejar con falta de información sobre la carrera, sobre la profesión, que lo mismo como ahorita es el boom de las redes sociales, ya hay carreras y maestrías y demás para estudiar, pues para manejar las redes sociales, y que antes si le decía a mi mamá, oye, voy a estudiar para trabajar y hacer post en Facebook y en Instagram, pues era una tontería, ¿no? Al final, ¿cómo vas a trabajar y dedicarte a hacer nada más historias en Instagram? Si ahorita ya tiene su chiste. Tiene su chiste el tamaño de los posts, el horario en el que se publica, el tipo de todo. Entonces, creo que es la falta de información en el que se manejan ciertas cosas como estilista. Yo no tenía ni idea que tenías que estudiar hasta los huesos de la cabeza, los nombres y demás, porque al final sí es un arte. Todo lleva un arte, y obviamente ya una vez que vas entrando en eso y te vas metiendo más, te vas dando cuenta que no solamente es, como dices, agarrar la tijera, como la película de Sohan, que nada más, como dices, se le da y bueno, refleja que con un librito empieza a aprender, pero no, me sorprende todo lo que tienes que aprender y saber obviamente para hacerlo bien, y te tienes que seguir capacitando para hacerlo mucho mejor, pero no nada más es córtame con la maquinita de acero y ya. Si no quieres hacer un mejor trabajo, pues obviamente requiere de estudios. Y muchísimo, por lo que veo, no nada más es Claro. una hoja de estudios y ya. Mira, yo creo que cualquiera puede cortar cabello, y cualquiera puede hacer un podcast, y cualquiera puede hacer un audio y un video y ponerlo y subirlo a las redes, porque cualquiera lo puede hacer porque tenemos acceso a la tecnología está. Pero de eso a que seas exitoso, de eso a que lo hagas con profesionalismo, entonces el estudiar marca la diferencia y te hace más profesional, y te hace obviamente cada día saber más de lo que estás haciendo y masterizar lo que estás haciendo. Exactamente. Es eso, es el estudio. Tienes que aprender, tienes que leer, tienes que... Y hay gente que se le da, pero aún... Sí, ese es un gran avance, ¿no? Ya se te dio. Como a mí se me dio lo de la peluquería, y al principio enseñar a la gente me costaba muchísimo trabajo porque me decían, ¿cómo logro esto? No sé. Yo lo hago nada más, pero... Yo lo hago, pero no sé. Pero el enseñar a mí me enseñó más. Eso sí, es una regla. Si quieres masterizar algo, enseña. Si ya lo sabes, ahora sí, enséñalo, y eso te hace que te lo aprendas, pero de memoria. Bueno, ahorita íbamos que pasemos un poco a lo que... ¿Cómo llegaste aquí a Irlanda? Me gustaría preguntarte algo. ¿Esa pasión la descubriste desde chico, o cómo fue que nació ese gusto por cortar cabello, por el estilismo? No precisamente cortar cabello. Ok. Pero yo cuando tenía como por ahí de 6, 7 años, a mi hermana le regalaron una muñeca que venía con un lavacabezas. Okay. Y le venía para cortar el pelo y todo. Entonces, cuando yo la vi, yo me emocioné mucho y yo quería jugar más con la muñeca, y era una constante pelea entre ella y yo porque yo agarraba su muñeca. Pero no sé, me acuerdo, tenía su lavamanos así rojo y me llamaba muchísimo la atención. Luego salió al mercado otra muñeca que le estirabas el cabello era de estambre y se lo cortabas. Pero toda la muñeca estaba llena de estambre y le ibas haciendo el cabello, le ibas haciendo cortes. Y así fue como realmente yo descubrí que tenía esa pasión. Pero cuando yo empecé a trabajar como estilista, yo ya tenía 17 años y yo ya había olvidado todo eso, porque obviamente eso era en mi niñez. Y obviamente yo después crecí con mis hermanos y jugaba fútbol, soccer, y jugaba fútbol americano, y jugaba los carritos, o todos otro tipo de cosas que me apasionaban, y eso como que se me olvidó. Cuando me invitaron a trabajar en la peluquería, yo decía, yo no sé absolutamente nada de esto, o sea,
No, pero mi amigo nada más quiere que le ayudes porque la asistente se enfermó y dije, bueno, pues no está de más, ¿no? Ganarme un dinerito extra. Yo terminé la prepa en semestre non, entonces iba a entrar hasta agosto a la universidad. Ujú. Entonces dije, bueno, tengo 6 meses para hacer lo que se me dé la gana y dije, ¿por qué no? Y empecé cuando tenía 17 años y hasta la fecha no he parado. De ahí retomaste otra vez el... Lo que se me hizo muy, muy difícil fue aprender colorimetría, porque eso es bastante Bastante. ciencia. Sí, es la combinación de los peróxidos, ¿no? Y de los colores Los también, colores. ¿no? O sea, ¿qué te da el rojo Ya. con el, Ya. con el amarillo? El joven también ya va a empezar a estudiar. Es que ahí, no, te digo, porque No, porque se lo decolora solo. mi mamá tenía su estética y también mi tía. Y justamente, fíjate, ahorita me hiciste recordar. Mi hermano me va a matar, pero ¿cómo se llaman las muñecas que utilizan para practicar en Maniquís. un maniquí? Pues obviamente mi mamá tenía el maniquí y de repente pues mi hermano muy calladito por ahí, pues ahí andaba besando a la maniquí. Él nos enseñó a peinar, se enseñó a besar, así que yo creo que su novia debe estar muy contenta. Pero bueno, Nada más él o tú también. no, yo practicaba con muñecas de verdad. Sí. Yo Sí, desde chiquito. Pero bueno, y ahora Irlanda, ¿cómo fue que dijiste eso? Ok, ya pasé todo ese proceso. ¿Cómo fue que ¿Cómo decidiste llegaste? al final venir para acá? Bueno, Vos dices que no porque que lo hice, tenía que tomar en inglés los cursos, bueno, eran en inglés, entonces no sé si de ahí sale después de tanta ida y vuelta Ujú. a México, la última vez que vine a Inglaterra a estudiar fue en el 2010. Y cuando regresé a México me dio, no una depresión, pero estaba muy agüitado, o sea, yo ya no me quería regresar, decía, es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Cuando yo llegué por primera vez a Inglaterra, llegué tan emocionado de lo que era Europa, porque cada vez que veníamos viajábamos a diferentes ciudades, no nada más a Inglaterra, veníamos por 3 semanas. Ujú. Entonces, regresé y dije, yo esto es lo que quiero. Entonces salió la idea de venir a hacer una maestría a Inglaterra, pero pues era muchísimo dinero, 18,000 libras. Y luego el vivir ahí. Entonces empecé a conflictuarme muchísimo porque yo ya no quería estar en México, pero tampoco tenía dinero para venir para a solventar Europa. el sí. Y un primo mío, el esposo de una prima mía, me dijo, fíjate que yo conozco un amigo que se fue a Canadá y él contactó una empresa que les dan visas. Les consiguen la visa de estudiante y puedes trabajar medio tiempo o algo así. Y mira, ellos van 1 año, 2 años, 3 años, ahorran bastante dinero en Canadá, se regresan a México, pues ganan en dólares. Y dice, si quieres te contacto con ellos. Y yo, vale. Entonces yo regresé, eso fue en verano, él me dijo eso en octubre, luego en diciembre le dije, oye, no me has dado nada de qué onda con lo de la agencia. Y me contactó con la agencia que precisamente estaba en Monterrey, que es una agencia que se dedica a mandar gente al extranjero para estudiar lenguajes. Entonces contacté a esta chica, Gina, y me dijo, me dijo varias opciones. Yo incluso decía, yo quiero estudiar inglés también porque la primera opción era, primero tengo que aprender inglés antes de hacer una maestría. Entonces, ¿cómo vas a pagar 6 meses de traducción? O sea, es imposible. Entonces dije, bueno, hay que estudiar inglés, pero quería Australia, Canadá, quería cualquier parte menos Estados Unidos. A pesar de que cuando era chiquito sí tuve el sueño americano, cuando crecí decía yo, Estados Unidos no es lo que quiero. Y ella fue la que me dijo, oye, fíjate que está Irlanda, Ujú. que es básicamente la hermana de Londres. Dice, tenemos Dublín, que es el hermanito de Londres. El acceso a Inglaterra es muy fácil, muy barato. Precios, dice, es más económico Irlanda que Inglaterra. Y dice, ahorita tenemos este paquete que tú te vas por 6 meses, estudias, y la visa es por 1 año. En aquel entonces las visas eran por un Por un año. año, sí. Entonces me dice, te dan la visa por 1 año y estudias 6 meses y luego puedes trabajar medio tiempo cuando estás estudiando y después trabajas tiempo completo en tu periodo de vacaciones. Pero yo no sabía que podías renovar tus visas. Entonces yo empecé a ahorrar dinero y dije, va. Mi jefa lo tomó bastante bien. Eh, Me dio un muy buen finiquito
Y yo le prometí, cuando ella me dijo que me iba a dar finiquito, yo le prometí que yo le iba a entrenar a la gente antes de irme. Entonces hicimos maratones de peluquería y nos íbamos a las escuelas de las áreas cordonadas en Monterrey, gente muy pobre que no pueden irse ni siquiera cortar el cabello, y los agarrábamos y de gratis uno tras otro. Y por ejemplo, hacía yo maratones donde todos mis estudiantes tenían que hacer mínimo 10 cortes seguidos, uno tras otro. Le pasé mi carro a mi mamá. Mi papá me compró el boleto de avión con lo del carro que yo le di a mi mamá. Puse toda mi vida en 2 cajas de cartón, las dejé en México y me vine con una maleta de 23 kilos en el 2011. Y no pude regresar a México porque no tenía dinero hasta el 2014, 15, creo, hasta el 2015. Pues ahí andamos en la misma. Llevamos 3 años, 4 años sin regresar, pero... Necesitaba yo, obviamente, bueno, yo llegué aquí con 3,000 euros, como todos los mexicanos, para estudiar inglés, 3,000 euros. Y el paquete que yo había comprado o había adquirido en esta empresa era con 3 semanas de alojamiento. Y la escuela ya estaba pagada y todo. Me hospedé con una familia en Glasnevin por 3 semanas. Estuve en el ático, viviendo en el ático por 3 semanas. Y yo no sabía absolutamente nada, ni conocía a nadie aquí. A nadie. Entonces, todo lo fui descubriendo al pasito, ¿no? En la escuela me decían una cosa, otra gente me decía otra cosa. La agencia me dijo a mí, lo único que yo te voy a sugerir es que no te juntes con gente de habla hispana si quieres aprender inglés. Y al principio sí, obviamente me juntaba con mexicanos porque pues quería, obviamente, dame un tip, dame esto, cómo le hago para hacer esto, para hacer lo otro, pero ya cuando encontré mi caminito, corté y dije, necesito practicar mi inglés, y así fue como lo hice, ¿no? Una vez que conseguí trabajo, ya dije, ahorita ya no, hasta que ya cuando hablaba bien inglés, dije, otra vez los mexicanos son bienvenidos otra vez, ¿no? Y al final tenías un objetivo, ¿no? Si el objetivo es venir, es algo que no siempre hablamos y que no se termina por entender. Si tu objetivo es venir y gastas en un curso, gastas en hospedaje, te quejas de que está muy caro, pero al final no estás aprovechando de verdad y no estás estudiando como se debe para aprenderlo, pues es... pérdida de tiempo, sí, realmente, ¿no? Final de cuentas, entonces sí es algo que es triste, pero bueno, tienes que alejarte un poco de latinos, de mexicanos, porque no puedes, no siempre entre nosotros lo vemos, sí nos ponemos a hablar inglés, pero es muy poco lo que hacemos entre nosotros también en inglés, entonces por default se te va. Simplemente hablas en español y después cuando te acuerdas de las 2 horas, no hay que hablar inglés. Y ya empiezas, claro, pues hi, how are you? Natal, ¿no? Sí, y es más cómodo, obviamente, pero creo que van de la mano. No te sientes tan cómodo en inglés porque no lo practicas. No puedes sentirte como muy identificado con las expresiones, con las palabras, porque es algo que no utilizas tanto al día como ya meterte ahí y platicar con irlandeses, bueno, cualquiera que hable, que no hable español, ya, porque igual las expresiones ya cambian bastante. No, yo la regué como muchísima gente, y al fin como mexicanos, o sea, nos encanta la fiesta y todo. O sea, esos 3,000 euros que yo tenía, me los acabé en 1 mes y medio. En fiestas. En fiesta, en parrandas, y yo no tenía ni un peso. Me acuerdo, era diciembre, y mi visa se vencía el siguiente año. Entonces yo dije, no, pues ya, la había renovado en agosto, pero dije, pues ya no tiene caso porque ya no tengo dinero para quedarme. Y dije, si voy a México para Navidad, pues ya me quedo allá. Y estaba muy, muy agüitado, la verdad, porque la regué. La regué y me equivoqué. Entonces, dije, pues ya ni modo. Y me acuerdo un día iba caminando a gastarme los últimos 5 euros que tenía por una pinta de cerveza. Iba caminando al bar y iba escuchando mis audífonos, y salió esta canción de Florence and the Machine. Y dice el Día de Perros, the Dog Days is Over, algo así se llama la canción. Y me encontré 5 euros en la calle y dije, vamos, yo siempre soy muy eso es de buena suerte, ¿no? Al día, yo había metido currículums para trabajar y no me llamaban. Entonces me empezaron a llamar, pero me entrevistaban obviamente por teléfono en inglés y yo no entendía nada. Entonces, me colgaban. Pero para mi suerte, la que fue jefa mía, primera persona que me dio la oportunidad aquí en Irlanda,
ella es sorda. Entonces tenía un problema auditivo y ella prefería mandar mensajes. Entonces me mandó un mensaje y yo lo copié y lo traducí y dije, bingo. Entonces me empecé a comunicar con ella vía mensajes. Y si cuando vas y todo hablas con ella porque te lee los labios y todo y no es 100% sorda, o sea, tiene problemas, pero no usa el celular. Traía yo muy buen currículum y ese no era ningún problema. Mi problema era el inglés. Entonces me dice, mira, yo te contrato, pero necesito ver cómo te adaptas más o menos con los clientes, a ver cómo te va. Después de 6 modelos que me pidieron que tenía que llevar y hacer. Entonces yo agarré de mis amigos brasileños, amigas y a los de la casa, con todo el mundo, pues para poder hacer las pruebas. Ya no tenía dinero y yo lo que empecé a hacer era hacer la comida de todos los de la casa. Yo les cocinaba a todos los de la casa porque ellos me daban el dinero para comprar la comida, entonces con eso comía yo. O sea, yo no ponía dinero, pero me alcanzaba para comer yo. Le pedí a una amiga de México 5,000 pesos y luego ya me contrataron por ahí del 18, no, como por ahí del 10 de diciembre. Y me acuerdo que te pagaban por mes, entonces no me pagaron hasta el 1 de enero. Pero mi primer cheque, cuando me llegó mi primer cheque, era como de 1,000 euros por menos de la mitad del mes. Yo dije, wow. O sea, y trabajé con esa empresa por 5 años más o menos. Ok. ¿Que era corte de cabellos igual? Sí. Perfecto. Sí, llegué a ser de hecho manager en esa empresa, llegué a ser gerente de piso porque era una peluquería que tenía escuela, diferentes locaciones y en una de las peluquerías donde estaba yo era de 3, 4 pisos y yo era el gerente y director artístico de uno de los pisos. ¿Todavía está la escuela aquí? Todavía están ellos ahí, pero yo ya después decidí salirme, irme a un lugar mejor. No me gustó y luego el dueño de donde estoy ahorita trabajando como director artístico, él me contactó por medio de una amiga mía y me dijo, oye, ¿te quieres venir para acá conmigo? Y bueno, me ofrecieron mejor sueldo, me ofrecieron mejores prestaciones. Y bueno, más que prestaciones, él me dijo, tú haces lo que se te dé tu gana aquí. O sea, es como si tú fueras el dueño. Libertad, sí. Y ahí estoy con él, ya tengo 5 años. Ah, perfecto. Sí, de hecho te iba a preguntar que si ahorita tú tenías como tu propia empresa o estabas trabajando para alguien. Porque si era así, pues para que nos pasaras tus datos y publicarlos. Si alguien, porque muchas veces veo en el grupo de Facebook o en WhatsApp, oye, alguien sabe que corte el cabello bien, pues igual, ¿no? Pero yo trabajo con ellos, pero prácticamente somos como socios porque yo llevo porcentajes. Entonces no llevo sueldo base ni nada, es por puro porcentaje. Y ya tengo con esa empresa 5 o 6 años. Me va muy bien y me gusta mucho estar ahí. O sea, ya tengo 9 años, 10 años trabajando aquí en el país y me aclienté bastante bien. Ya como que dar marcha atrás ya no es una opción. Sí. No, y al final, pues como decías hace rato, al final cuando salimos, o la intención de salir del país es mejorarnos y buscar esa pues potencial que tiene uno. Entonces sí creo que lo descubriste y creo que como todos lo descubrimos cuando estamos en los peores momentos, es cuando uno empieza a buscar la salida y es donde empieza uno a subir, como dicen luego, ¿no? Fíjate que cuando yo me vine, yo decía que no me iba a regresar a México así tuviera que lavar excusados. Y lo conseguí. Y no me quería regresar a México, pero apenas hace unos literalmente semanas obtuve la naturalización y me hice ciudadano irlandés. Y una vez que lo conseguí es como decir, ya lo tengo y ahorita regresarme a México ya no sería un problema. Ya regresaría, pero yo como que traigo ese orgullo de decir, la hice y me regresé porque quise regresar y a lo mejor emprender una empresa en México. Pero bueno, a final de cuentas, yo veo Irlanda como mi segunda casa y la verdad soy bastante patriótico aquí también. O sea, me meto mucho en política, me meto mucho en esas cosas. No, pues ya también tanto tiempo ya vas investigando más, ¿no? De poner un confeti para celebrar cada vez que alguien tenga la visa, sí, ¿no? De hecho, estoy en un grupo de Facebook como moderador, que es gente que está interesada en aplicar para las visas, cualquier tipo de visas, y estoy como consejero y moderador de ese grupo, platicando, pues obviamente compartiendo toda la jornada que yo me aventé de más de 5 años para lograr lo que
lo que finalmente obtuve, que es la nacionalidad. Pues aquí tienes a dos interesados. Sí. Al final, pues es, no sé, es la intención y es esa libertad, como dices, al final si te regresas es porque lo decides y no porque ya no te pudiste quedar, porque no tenías que estudiar o no tenías dinero para volver a estudiar, porque es lo que se vuelve, creo que difícil, el tener que estudiar inglés primero. Bueno, no es difícil, pero, bueno, sí es difícil, pero tener que estudiar inglés y después a lo mejor otro curso, una licenciatura, un máster para poderte quedar legalmente, para poder seguir trabajando. Pues es pesado al final de cuentas. Si quieres llegar a ese punto que, ¿sabes qué? Ya soy nacional, ya puedo trabajar y solamente enfocarme ahora sí en lo que, pues por donde me quiero desarrollar y en lo que quiero hacer y ya no estarme preocupando por cursos extras o esas otras cosas que... Bueno, al final de cuentas lo que te da la visa es la seguridad y ya tomas la decisión de hacer lo que tú quieras porque es tu propia decisión, pero cuando no tienes la visa y no tienes la seguridad de poderte quedar, no te queda de otra más que verte forzado a seguir pagando colegiaturas para poderte quedar. Entonces ya cuando tienes esa libertad, ya si estudias es porque quieres estudiar, no porque te quieres porque tengas que, sí, y cambia totalmente. Así que en la perspectiva de la mente de uno sí lo ve diferente. El tener que, ¿sabes qué? Me interesa y ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer a mis tiempos. Exactamente. Sí, pero pues se pasó el tiempo muy creo que faltan muchísimos temas que tocar y que ir más a fondo contigo, pero creo que vamos a tener que tener una segunda parte. Igual ya ahorita un ratillo agendamos, checamos tiempos, pero me sorprendió todo lo que es bueno, como todo, ¿no? Ya una vez que te metes mucho en algo es sorprendente lo que puedes aprender y lo que debes aprender. Sí, pero estuvo muy buena la plática, la disfruté mucho. Se fue muy rápido el tiempo. Y ahí al rato nos encantó tanto, ¿no? Que ahí al rato vas a andar cortando el cabello. Sí. No, pero te agradecemos que hayas tomado el tiempo y que nos hayas escrito para compartir tu historia. Esperemos que todos los chicos que nos están viendo, chicos, chicas que nos están viendo en las diferentes plataformas, que lo hayan disfrutado. Y ya saben, si también tienen una historia que les gustaría contar, estamos aquí para escucharlos y seguir escuchando historias y seguir viendo personas que se superan. En este caso, como lo hiciste tú. Gracias sí. por invitarme. Y pues igual, ya saben, si ya nos siguen, si no nos siguen, tenemos nuestro montón de páginas. YouTube, cuenta principal, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google, por todos lados. Si no nos pueden ver, nos pueden escuchar. Igual ahí nos dan un like, un follow. Sí, no olviden. Siempre antes de terminar el podcast me gusta preguntar, ¿podrías darnos un consejo a cualquier persona que esté pensando venir aquí a Irlanda o alguna... O que ya esté por acá. O algo que te haya funcionado a ti en la vida para estar donde estés? Lo único que yo te podría decir a ti, bueno, a cualquiera que nos esté escuchando es, si lo quieres hacer, hazlo. Y no escuches tu voz interna de qué pasa si la hago, si no la hago. O sea, si tú quieres hacerlo, hazlo, no tengas miedo, como decimos los mexicanos, aviéntate. Una vez que tienes el objetivo en mente, ya Dios proveerá y las maneras se dan. Se sale porque sale, ¿no? O sea, yo siempre digo, no tengas miedo, hazlo. Perfecto. Si quieres venir, vente y ya encontrarás la manera. Todos tienen no hay receta para esto, o sea, cada quien tiene que forjar su propio caminito. Exactamente. Bueno, pues te agradecemos nuevamente. Gracias por estar acá y pues bueno, eso fue todo por este capítulo de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Menina bonita, todos